Saúl Canelo Guerrero había terminado su turno en la estación de policía y se dirigía al supermercado para comprar los ingredientes para la cena de esa noche. Era un martes típico de octubre, con el aire fresco que anunciaba la llegada de Allen, cuando vio al anciano sentado en una pequeña silla de plástico junto a la entrada del establecimiento. En el hombre, que aparentaba unos 80 años, tenía el cabello completamente blanco y llevaba ropa limpia pero claramente remendada. En varios lugares, su postura era digna a pesar de las circunstancias, y en sus manos sostenía un pequeño vaso de plástico con algunas monedas. No gritaba ni suplicaba como otros que pedían limosna. Simplemente permanecía sentado con una expresión serena, haciendo contacto visual respetuoso con las personas que pasaban. «Disculpe, joven», le dijo el anciano cuando Canelo se acercó a la entrada. «¿No tendría una moneda para un viejo que tiene hambre?» Había algo en la voz del hombre que hizo que Canelo se detuviera. No era desesperación ni lástima lo que escuchó, sino una dignidad tranquila que contrastaba con su situación. En lugar de simplemente darle dinero y continuar, Canelo se acercó y se agachó para estar a la altura del anciano. «Por supuesto, señor», le dijo Canelo, sacando algunos billetes de su cartera, «pero me gustaría invitarlo a comer algo caliente». «¿Ha comido hoy?» El anciano miró los billetes que Canelo le ofrecía y luego levantó la vista hacia sus ojos. «Es usted muy amable, joven. Me llamo Esteban Morales y debo admitir que no he comido nada caliente en 2 días». Canelo sintió un nudo en el estómago. «Señor Esteban, hay una fonda aquí cerca que hace unos tacos excelentes. ¿Me permitiría acompañarlo durante los siguientes 40 minutos?» Mientras don Esteban comía lentamente pero con evidente gratitud, Canelo escuchó una historia que lo dejó profundamente conmovido. Esteban había trabajado durante 40 años como mecánico automotriz, manteniendo a su familia con el sudor de su frente y la habilidad de sus manos. Tenía 3 hijos que se habían mudado a diferentes ciudades en busca de mejores oportunidades. Y aunque lo llamaban ocasionalmente, ninguno tenía los recursos económicos para ayudarlo de manera significativa. «No los culpo», explicó don Esteban mientras partía cuidadosamente un taco en pedazos pequeños. «La vida está difícil para todos. Ellos tienen sus propias familias que mantener, sus propias luchas. Yo fui joven una vez y entiendo las presiones que enfrentan». La pensión de don Esteban era tan pequeña que apenas cubría el alquiler de un cuarto diminuto en una vecindad del centro de la ciudad. No tenía dinero para comida regular, mucho menos para lujos como transporte público. Caminaba varios kilómetros cada día para llegar a los lugares donde esperaba encontrar trabajo ocasional o la generosidad de extraños. «¿Sabe qué es lo que más extraño?», le confió don Esteban a Canelo mientras tomaba pequeños sorbos de café. «Poder ayudar a otros. Durante toda mi vida, cuando alguien tenía problemas con su automóvil, venían conmigo. Yo podía arreglar cualquier cosa que tuviera motor. Ahora soy yo quien necesita ayuda, y se siente extraño». Canelo notó las manos de don Esteban, todavía fuertes y hábiles a pesar de su edad, con callos que hablaban de décadas de trabajo honesto. También notó que el anciano había guardado la mitad de su comida en una servilleta, probablemente para cenarla más tarde en esa noche. Canelo no pudo concentrarse en sus actividades habituales. La imagen de don Esteban, sentado con dignidad pidiendo una moneda, se quedó grabada en su mente. Había algo en la historia del anciano que no le cuadraba completamente. Una sensación de que había más que descubrir sobre este hombre, que había dedicado su vida al trabajo honesto y ahora se encontraba en circunstancias tan difíciles. Al día siguiente, Canelo usó sus recursos como investigador para aprender más sobre Esteban Morales. Lo que descubrió lo dejó completamente asombrado. Don Esteban no era simplemente un mecánico retirado, era un veterano de guerra que había servido a su país durante un conflicto que había sido deliberadamente borrado de la memoria pública. Había registros militares que mostraban que había sido condecorado por valor en combate, y testimonios de compañeros soldados que describían cómo había salvado vidas bajo fuego enemigo después de la guerra. Don Esteban había regresado a la vida civil sin fanfarrias ni reconocimiento. Los veteranos de su generación habían sido olvidados por un gobierno que prefería no recordar conflictos controvertidos. No había recibido beneficios de veterano, atención médica especial o siquiera reconocimiento público por su servicio. Pero la investigación de Canelo reveló algo aún más impactante. Durante sus años como mecánico, don Esteban había sido conocido en su comunidad por reparar gratuitamente los vehículos de familias de bajos recursos, especialmente las de madres solteras, que dependían de sus automóviles para llegar al trabajo. No había pagado discretamente las reparaciones de ambulancias comunitarias y había donado su tiempo para mantener los vehículos de organizaciones benéficas locales. «Este hombre ha pasado toda su vida sirviendo a otros», murmuró Canelo mientras revisaba documentos y testimonios. «Sirvió a su país en la guerra, sirvió a su comunidad como mecánico, y ahora que necesita ayuda, está solo». Los
Los expedientes también revelaron que don Esteban había perdido su taller y sus ahorros durante una crisis económica hace 10 años. Había usado todo su dinero para pagar los salarios de sus empleados, antes de cerrar definitivamente, asegurándose de que nadie más sufriera por sus pérdidas financieras. En esa información cambió completamente la perspectiva de Canelo sobre LA Situation. Ya no se trataba de ayudar a un anciano necesitado, se trataba de honrar a un héroe olvidado, que merecía mucho más de lo que la vida le había dado. Canelo comenzó a desarrollar un plan que iba mucho más allá de simplemente darle dinero a don Esteban. Quería hacer algo que restaurara no solo la seguridad económica del anciano, sino también su dignidad y su capacidad de ayudar a otros, que claramente era lo que más lo definía como persona. Durante las siguientes 2 semanas, Canelo trabajó discretamente para reunir recursos. Habló con sus colegas en la policía, muchos de los cuales contribuyeron generosamente cuando escucharon la historia de don Esteban. Contactó a empresarios locales que habían conocido al anciano durante sus años como mecánico, y todos sin excepción recordaban su honestidad y generosidad. Don Esteban me arregló mi primer carro cuando yo era un estudiante universitario. Sin dinero, le contó a Canelo, el dueño de una cadena de restaurantes. Nunca me cobró ni un peso, y cuando traté de pagarle años después, cuando ya tenía dinero, se negó a aceptarlo. Dijo que ayudar a los jóvenes era su responsabilidad. Historia tras historia revelaba el mismo patrón. Don Esteban había tocado vidas durante décadas, siempre dando más de lo que recibía, siempre poniendo las necesidades de otros antes que las suyas propias. Canelo también descubrió que anciano había estado mintiendo sobre un detalle importante. No tenía un cuarto en una vecindad. Estaba durmiendo en la estación de autobuses, moviéndose cada noche para evitar que los guardias de seguridad lo echaran. Había estado viviendo en la calle durante 6 meses, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. Con toda esta información, Canelo supo exactamente qué tenía que hacer. Don Esteban necesitaba más que comida o dinero. Necesitaba recuperar su propósito, su capacidad de contribuir, su lugar en el mundo. Y Canelo tenía la idea perfecta de cómo lograr eso trabajando con un concesionario local que había conocido a don Esteban años atrás. Canelo organizó la compra de una camioneta pick-up usada, pero en excelente condición. No era cualquier vehículo, era una Ford de trabajo, resistente y confiable, equipada con una caja de herramientas completa y todo lo necesario para que don Esteban pudiera regresar a hacer lo que mejor sabía hacer, arreglar cosas y ayudar a personas. Pero Canelo no se detuvo ahí. Coordinó con varios negocios locales para crear una red informal de trabajo para don Esteban, talleres que necesitaban ayuda ocasional, familias que requerían reparaciones menores, organizaciones comunitarias que podrían beneficiarse de sus habilidades. No sería caridad, sería trabajo real, bien pagado, que le permitiría al anciano recuperar su independencia y dignidad. En el día de la sorpresa, Canelo encontró a don Esteban en su lugar habitual fuera del supermercado. El anciano lo reconoció inmediatamente y sonrió con la calidez genuina que siempre mostraba. Joven Canelo, ¿cómo está usted? ¿No tendrá una monedita para este viejo? Don Esteban, le dijo Canelo, tengo algo mejor que una moneda para usted. ¿Podría acompañarme al estacionamiento? Confundido pero confiando, don Esteban siguió a Canelo. Cuando doblaron la esquina y el anciano vio la camioneta pick-up azul con un gran lazo rojo en el parabrisas, se detuvo en seco. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Es suya, don Esteban, respondió Canelo, entregándole las llaves. Completamente pagada, con seguro por 1 año y una caja de herramientas completa. Ya no tiene que pedirle monedas a nadie. Puede volver a hacer lo que siempre hizo, ayudar a otros. Don Esteban tomó las llaves con manos temblorosas y comenzó a llorar silenciosamente. Durante varios minutos no pudo hablar. Simplemente caminó alrededor de la camioneta, tocando cada superficie como si no pudiera creer que fuera real. ¿Por qué? Finalmente logró preguntar. ¿Por qué haría algo así por un viejo como yo? Porque usted es un héroe, don Esteban, respondió Canelo. Porque sirvió a su país, sirvió a su comunidad, y merece que alguien lo sirva a usted. White creo que todavía tiene mucho que ofrecer al mundo. Las lágrimas del anciano se convirtieron en sollozos de alegría cuando Canelo le explicó sobre la red de trabajo que había organizado. Don Esteban no solo tenía un vehículo, tenía una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de ser útil y valioso en la historia de don Esteban, y la camioneta se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los medios locales cubrieron la historia, pero más importante aún, la gente común comenzó a ver con nuevos ojos a los ancianos que encontraban en las calles. Se dieron cuenta de que cada persona tenía una historia, que cada anciano había contribuido de alguna manera a la sociedad y merecía respeto y dignidad.
El impacto fue inmediato y profundo. Otros investigadores y policías comenzaron a tomarse tiempo extra para conocer las historias de las personas que encontraban en situaciones difíciles. Empresarios locales establecieron programas formales para emplear a trabajadores mayores con experiencia. Y más importante aún, familias comenzaron a reconectar con sus ancianos, entendiendo que la sabiduría y experiencia de los mayores eran tesoros que no podían permitirse perder. Don Esteban floreció en sus nuevas circunstancias. Su reputation como mecánico honesto y hábil se extendió rápidamente, y pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Pero fiel a su naturaleza, comenzó a entrenar a jóvenes desempleados, enseñándoles las habilidades que había perfeccionado durante Ticon. El conocimiento no sirve de nada si se muere conmigo, le decía a sus aprendices improvisados. Mi trabajo ahora es asegurarme de que ustedes puedan hacer lo que yo hice, ganarse la vida honestamente y ayudar a otros en el proceso. En 6 meses, después del día en que Canelo le había entregado las llaves de la camioneta, don Esteban había establecido un pequeño taller móvil que se desplazaba por las comunidades más necesitadas, ofreciendo reparaciones de automóviles a precios exactos. Había entrenado a 12 jóvenes en habilidades mecánicas básicas, y había ayudado a establecer un programa comunitario donde veteranos mayores enseñaban oficios a nuevas generaciones. La transformación no había sido solo económica, había sido espiritual. Don Esteban había recuperado su propósito, su dignidad y su lugar en el mundo. Ya no era un anciano pidiendo monedas, era un mentor respetado, un empresario exitoso y un pilar de su comunidad, pero quizás el cambio más significativo había sido en Canelo mismo. La experiencia de conocer a don Esteban y aprender sobre su historia lo había transformado de un investigador que simplemente hacía su trabajo en alguien que entendía que su verdadera misión era ver el potencial en cada persona que encontraba y hacer todo lo posible para ayudar a que ese potencial se realizara. Nunca si sabe, reflexionaba Canelo mientras observaba a don Esteban trabajar en el motor de un automóvil con la precisión de un cirujano. ¿Qué tesoros están escondidos detrás de las apariencias? Ese día pensé que estaba ayudando a un anciano necesitado. En realidad, estaba conociendo a un maestro que me enseñaría que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, no en monedas acumuladas. La historia de don Esteban se convirtió en leyenda local, pero más que eso, se convirtió en un recordatorio permanente de que cada encuentro humano es una oportunidad de cambiar una vida, y que a veces lo que parece un pequeño acto de bondad puede desencadenar transformaciones que duran generaciones enteras. A la vida de don Esteban había cambiado dramáticamente. Pero no todo había sido fácil después de recibir la camioneta. Los primeros días con el vehículo fueron una mezcla de alegría abrumadora y ansiedad práctica. Aunque había sido mecánico durante décadas, había pasado tanto tiempo sin trabajar que sus manos, aunque aún hábiles, necesitaban tiempo para recuperar la confianza total en movimientos que antes hacía sin pensar. A la primera llamada de trabajo llegó 3 días después de recibir la camioneta. Era de Esperanza García, una madre soltera de 3 hijos que trabajaba doble turno en una fábrica textil. Su automóvil, un Tsuru del 2005 que había comprado de segunda mano, hacía 5 años. Había comenzado a hacer ruidos extraños y había perdido potencia. Don Esteban le dijo a Esperanza cuando él llegó a su modesta casa en las afueras de la ciudad: no tengo mucho dinero, pero ese carro es lo único que me permite llegar al trabajo y llevar a mis hijos a la escuela. Sin él, estamos perdidos. Don Esteban pasó 2 horas diagnosticando el problema. Era más complejo de lo que había anticipado. En el motor necesitaba trabajo en la transmisión. El sistema de frenos requería atención urgente. Había varios problemas eléctricos menores que, juntos, hacían que el vehículo fuera potencialmente peligroso. Señora Esperanza, le dijo finalmente, su automóvil necesita trabajo serio. Va a tomar al menos 3 días arreglarlo completamente, y el costo de las partes será significativo. Esperanza sintió que su mundo se desmoronaba. No tenía para reparaciones costosas, pero tampoco podía permitirse perder su trabajo por no tener transporte. Comenzó a llorar silenciosamente, tratando de calcular mentalmente si había alguna manera de conseguir el dinero necesario. Pero, continuó don Esteban, voy a hacer un trato con usted. Yo pago las partes por adelantado, y usted me paga cuando pueda, en cuotas pequeñas que no afecten su presupuesto familiar. Y mientras trabajo en su carro le voy a prestar mi camioneta, para que pueda seguir yendo al trabajo. La generosidad de don Esteban no era casualidad. Era quien había sido toda su vida. Pero ahora, con la estabilidad que la camioneta le había dado, podía volver a ser la persona que siempre había querido ser. Alguien que usaba sus habilidades para resolver los problemas de otros. Durante los siguientes días, mientras reparaba el automóvil de Esperanza, don Esteban notó que varios niños del vecindario se reunían para observar su trabajo. Eran chavos de entre 12 y 16 años que obviamente no tenían mucho que hacer después de la escuela, y su curiosidad por la mecánica
parecía genuina. ¿Quieren aprender cómo funciona esto?, les preguntó un día mientras cambiaba el aceite del motor. En los ojos de los muchachos se iluminaron. Durante la siguiente hora, don Esteban les explicó los conceptos básicos del funcionamiento de un motor de combustión interna, usando el automóvil de Esperanza como aula práctica. Para su sorpresa, los jóvenes hicieron preguntas inteligentes y mostraron una comprensión rápida de conceptos que a él le había tomado años dominar. ¿Saben qué?, les dijo al final de la sesión improvisada. Si alguno de ustedes está realmente interesado en aprender mecánica, vengan mañana por la tarde. Les voy a enseñar todo lo que sé. Esa oferta casual se convirtió en algo mucho más significativo de lo que don Esteban había anticipado. Al día siguiente, no solo llegaron los 5 muchachos originales, sino también 3 más que habían escuchado sobre la oportunidad. Además, llegó Rosa, una joven de 17 años que había dejado la escuela para ayudar a mantener a su familia. Don Esteban, le dijo Rosa con determinación, sé que tradicionalmente los mecánicos son hombres, pero yo siempre he sido buena con las herramientas. Mi papá me enseñó lo básico antes de que se fuera. ¿Podría enseñarme también a mí? La historia de Rosa tocó profundamente a don Esteban. Su padre había abandonado a la familia 2 años atrás, dejando a Rosa como la mayor responsable de ayudar a mantener a sus hermanos menores y a su madre, que trabajaba limpiando casas. Rosa había mostrado aptitud mecánica desde pequeña, pero nunca había tenido la oportunidad de desarrollar formalmente esas habilidades. Rosa, le dijo don Esteban, algunas de las mejores mecánicas que he conocido han sido mujeres. Las manos pequeñas a veces pueden llegar a lugares donde las manos grandes no pueden, y la atención al detalle que ustedes tienen a menudo supera la nuestra. Por supuesto que puedes aprender conmigo. Lo que había comenzado como lecciones informales, rápidamente se convirtió en algo parecido a una escuela técnica improvisada. Don Esteban estableció un horario en los jóvenes venían 3 tardes por semana después de la escuela, y él les enseñaba tanto teoría como práctica mecánica usando los automóviles que traían para reparar a Canelo, quien había estado siguiendo discretamente el progreso de don Esteban. Quedó impresionado cuando se enteró del programa de entrenamiento que el anciano había establecido. Decidió visitarlo una tarde para ver en persona cómo se estaba desarrollando esta nueva dimensión de la vida de don Esteban. En lo que encontró lo dejó asombrado. En el pequeño espacio que don Esteban había alquilado como taller, usando las ganancias de sus primeros trabajos con la camioneta, había 9 jóvenes trabajando en diferentes proyectos mecánicos, bajo la supervisión cuidadosa pero paciente del anciano. Rosa estaba desarmando un carburador con la precisión de un cirujano, mientras que uno de los muchachos más jóvenes, llamado Miguel, estaba aprendiendo a usar un multímetro para diagnosticar problemas eléctricos. Otro grupo estaba practicando el cambio de aceite en un automóvil donado por un cliente satisfecho, específicamente para propósitos de entrenamiento. Don Esteban, le dijo Canelo después de observar durante 1 hora, esto es increíble. Usted no solo se está ganando la vida, está cambiando la vida de estos jóvenes. Joven Canelo, respondió don Esteban mientras se limpiaba las manos con un trapo manchado de grasa, estos muchachos me están dando mucho más de lo que yo les doy a ellos. Me están dando propósito, me están dando esperanza, y me están recordando por qué amo tanto este trabajo. Pero el impacto del programa de don Esteban iba más allá del aprendizaje técnico. Varios de los jóvenes venían de familias desintegradas o situaciones económicas difíciles, y el taller se había convertido en un refugio seguro donde podían desarrollar habilidades, ganar confianza en sí mismos y tener una figura paterna que los guiara. Miguel, un chico de 14 años cuyo padre estaba en prisión, había llegado al taller tímido y retraído, pero bajo la tutela paciente de don Esteban, había florecido tanto técnica como personalmente. Sus calificaciones en la escuela habían mejorado notablemente, y había desarrollado una confianza que se reflejaba en todos los aspectos de su vida. Antes de conocer a don Esteban, le contó Miguel a Canelo durante una de las visitas del investigador. Yo pensaba que no era bueno para nada. Mis maestros decían que no tenía futuro, y yo les creía. Pero aquí, cuando logro arreglar algo que parecía imposible, me doy cuenta de que sí puedo hacer cosas importantes. Rosa había mostrado una aptitud mecánica tan excepcional que don Esteban había comenzado a considerarla como su sucesora natural. Había desarrollado una especialidad en sistemas eléctricos automotrices, un área que tradicionalmente había sido dominada por hombres, y sus diagnósticos eran tan precisos que otros mecánicos en la ciudad habían comenzado a buscar sus opiniones sobre problemas complejos. Rosa tiene un don, le explicó don Esteban a Canelo, ve patrones y conexiones que a mí me toma mucho más tiempo identificar. Está destinada a hacer cosas grandes en este campo, pero, más importante aún, está destinada a cambiar la percepción de la gente sobre lo que las mujeres pueden lograr en la mecánica. El éxito del programa de entrenamiento de don Esteban pronto atrajo la atención de organizaciones más grandes. El Instituto Nacional de Educación Técnica se enteró de lo que estaba haciendo
y envió representantes para evaluar la posibilidad de formalizar su programa, como parte de su red oficial de escuelas técnicas. Señor Morales, le dijo la directora regional del instituto durante su visita, lo que usted ha logrado aquí en 6 meses normalmente nos toma años desarrollar en nuestras instalaciones formales. Sus estudiantes muestran niveles de competencia y motivación extraordinarios. La propuesta era tentadora. En el instituto proporcionaría fondos, equipos más sofisticados y certificaciones oficiales para los estudiantes de don Esteban a cambio. Él se convertiría en instructor oficial del instituto y su programa se expandiría para atender a muchos más jóvenes. Pero don Esteban pidió tiempo para considerarlo. Había algo especial en la naturaleza informal y personal de su programa actual que temía perder en una estructura más institucionalizada. Joven Canelo, le dijo durante una de sus conversaciones nocturnas, cuando estos muchachos vienen aquí, no solo aprenden mecánica, aprenden que alguien cree en ellos, que sus vidas tienen valor, que pueden construir un futuro mejor para sí mismos y sus familias. ¿Podríamos mantener esa magia en un programa formal? Canelo entendía la preocupación de don Esteban. Había visto cómo las instituciones formales, por bien intencionadas que fueran, a menudo perdían el toque personal que hacía que programas como este fueran verdaderamente transformadores. ¿Qué tal si encontramos una manera de expandir sin perder la esencia?, sugirió Canelo. ¿Qué tal si trabajamos con el instituto para crear algo nuevo, algo que combine los recursos oficiales con el enfoque personal que usted ha desarrollado? La solución que finalmente desarrollaron fue innovadora. En lugar de absorber el programa de don Esteban en su estructura existente, el instituto acordó crear un nuevo modelo de talleres comunitarios basado en el enfoque de don Esteban. Él se convertiría en el coordinador principal de una red de talleres similares en diferentes comunidades, cada uno dirigido por un mecánico veterano que compartiría su filosofía de enseñanza. Van a ser como escuelas técnicas, explicó don Esteban a sus estudiantes, pero van a mantener el corazón de lo que hacemos aquí. Van a ser lugares donde jóvenes como ustedes puedan aprender habilidades valiosas mientras desarrollan confianza. Y-Character. Rosa fue seleccionada como la primera estudiante en hacer la transición al nuevo programa formal, pero con la condición de que regresaría regularmente para ayudar a don Esteban con los nuevos estudiantes. Su historia había inspirado a otras jóvenes en la ciudad a considerar carreras en mecánica, y don Esteban quería asegurarse de que ella sirviera como modelo a seguir y mentora para la próxima generación. Mientras tanto, el trabajo de reparación de automóviles de don Esteban había evolucionado también. Ya no solo arreglaba automóviles, había desarrollado una especialidad en restaurar vehículos clásicos y antiguos, trabajo que requería las habilidades tradicionales que había perfeccionado durante décadas, pero que pocos mecánicos jóvenes dominaban. Su reputación en este campo especializado se extendió más allá de la ciudad local. Coleccionistas de automóviles clásicos de toda la región comenzaron a buscar sus servicios, y pronto tenía una lista de espera de varios meses para proyectos de restauración complejos. Es irónico, le comentó a Canelo mientras trabajaba en la restauración de un Chevrolet 1957 cuando era joven. Todos querían automóviles nuevos con la tecnología más avanzada. Ahora que soy viejo, mi valor está en entender tecnología que la mayoría de la gente ha olvidado. Este trabajo especializado no solo le proporcionó ingresos sustanciales, sino que también le dio una nueva forma de enseñar. Los de restauración eran perfectos para mostrar a sus estudiantes la evolución de la tecnología automotriz y para enseñarles técnicas que estaban desapareciendo pero que seguían siendo valiosas en un día. Mientras don Esteban trabajaba en el motor de un Ford Mustang 1965, recibió una visita inesperada. Un hombre elegantemente vestido de unos 50 años se acercó al taller y preguntó por él específicamente. ¿Usted es Esteban Morales?, preguntó el visitante. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Mi nombre es Roberto Mendoza y soy el director de una fundación que apoya programas de educación técnica. Hemos estado siguiendo su trabajo y queremos hacer una propuesta que podría cambiar significativamente el alcance de lo que está haciendo. Roberto explicó que su fundación había estado buscando un modelo exitoso de educación técnica comunitaria para replicar en otras partes del país. El programa de don Esteban había sido identificado como el ejemplo más exitoso que habían. Señor Morales, le dijo Roberto, queremos financiar la expansión de su modelo a 20 ciudades diferentes en los próximos 3 años. Estamos hablando de un proyecto que podría impactar las vidas de miles de jóvenes. La propuesta era abrumadora en su escala. La fundación ofrecía fondos para establecer talleres completos, contratar y entrenar a instructores Y-Proportioner, becas para estudiantes destacados. También ofrecían crear un programa de intercambio, donde los mejores estudiantes de cada taller podrían viajar a otros para aprender técnicas diferentes y expandir sus horizontes. Don Esteban escuchó la propuesta completa
antes de responder. Señor Mendoza, le dijo finalmente, su oferta es muy generosa, pero necesito estar seguro de algo. Este programa mantendría el enfoque personal que hemos desarrollado aquí. Los instructores serían personas que realmente se preocupan por los estudiantes como individuos, no solo como números en un sistema. Roberto sonrió. Señor Morales, elegimos su programa específicamente porque entendemos que el elemento humano es lo que lo hace especial. No queremos replicar solo sus métodos técnicos, queremos replicar su corazón. La conversación continuó durante varias horas con don Esteban haciendo preguntas detalladas sobre cómo se seleccionarían y entrenarían los instructores, cómo se asegurarían de que cada taller mantuviera conexiones reales con su comunidad local, y cómo se evaluaría el éxito más allá de simples métricas académicas. Queremos que usted sea el supervisor principal de todo el programa, le dijo Roberto. Viajaría regularmente a cada ubicación, entrenarías a los nuevos instructores y asegurarías que cada taller mantenga los estándares y la filosofía que ha desarrollado aquí. Esa noche, don Esteban se quedó despierto hasta muy tarde, reflexionando sobre la propuesta. Era una oportunidad de multiplicar exponencialmente el impacto que había logrado, de tocar las vidas de miles de jóvenes en lugar de docenas, pero también significaría cambios fundamentales en su vida, responsabilidades que nunca había imaginado tener a su edad. Al día siguiente, buscó el consejo de las personas cuyas opiniones más valoraban sus estudiantes, Canelo, y algunos de los padres de familia que habían visto las transformaciones en sus hijos. Don Esteban, le dijo Miguel, ahora con 16 años y claramente más maduro y confiado que cuando había llegado al taller 2 años atrás. Usted me enseñó que cuando tenemos la oportunidad de ayudar a otros, tenemos la responsabilidad de, si puede ayudar a más muchachos como nosotros, creo que debe hacerlo. Rosa, quien había terminado exitosamente el programa formal y ahora trabajaba como asistente instructora, tenía una perspectiva ligeramente diferente. Don Esteban, lo importante no es cuántos talleres tenga, sino asegurarse de que cada uno realmente cambie vidas. Si puede garantizar eso, entonces vale la pena. Si no, entonces es mejor mantener lo que tenemos aquí. Canelo ofreció la perspectiva más práctica. Don Esteban, usted ha demostrado que su modelo funciona. Ahora tiene la oportunidad de crear un legado que durará mucho más allá de su vida. Pero Rosa tiene razón, en la calidad debe venir antes que la cantidad. Después de una semana de consideración, don Esteban tomó su decisión. Aceptaría la propuesta de la fundación, pero con condiciones específicas. Cada nuevo instructor tendría que pasar al menos 3 meses trabajando directamente con él en su taller original, antes de abrir su propia ubicación. Los talleres se abrirían gradualmente, no más de 3 por año, para asegurar que cada uno recibiera la atención necesaria durante su establecimiento, y él mantendría su taller original como el centro de la red, el lugar donde se entrenarían los futuros instructores y se desarrollarían nuevas metodologías. Acepto, le dijo a Roberto durante su siguiente reunión, pero esto no se trata de construir un imperio. Se trata de cambiar vidas, una persona a la vez, un taller a la vez. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Don Esteban trabajó con la fundación para desarrollar criterios de selección para nuevos instructores, crear currículos estandarizados que mantuvieran flexibilidad para adaptarse a comunidades locales y establecer sistemas de evaluación que midieran tanto competencia técnica como desarrollo personal de los estudiantes. El primer taller Satellite se abrió en una ciudad a 2 horas de distancia, dirigido por Carlos Herrera, un mecánico de 45 años que había perdido su trabajo cuando la fábrica donde trabajaba se trasladó al extranjero. Carlos había pasado 3 meses trabajando con don Esteban, no solo aprendiendo técnicas de enseñanza, sino absorbiendo la filosofía de ver a cada estudiante como un individuo con potencial único. Carlos entendió inmediatamente lo que hacemos aquí, le contó don Esteban a Canelo después de la visita inaugural al nuevo taller. Vi cómo interactuaba con los muchachos en su primera clase, y supe que había encontrado a alguien que realmente se preocupa. El segundo taller se estableció 6 meses después en una comunidad rural donde las oportunidades de empleo técnico eran particularmente limitadas. La instructora era María Elena Vázquez, una ingeniera mecánica que había decidido dejar su trabajo corporativo para dedicarse a la educación comunitaria, después de conocer el programa de don Esteban. María Elena trae una perspectiva diferente, explicó don Esteban. Tiene conocimientos teóricos profundos que complementan mi experiencia práctica. Sus estudiantes van a beneficiarse de una combinación de enfoques que los preparará tanto para trabajos inmediatos como para educación técnica avanzada. Cada nuevo taller presentaba desafíos únicos que requerían adaptaciones creativas del modelo original. En la comunidad rural, por ejemplo, había más interés en reparación de maquinaria agrícola que en automóviles urbanos. En otra ubicación, cerca de una zona industrial,
Los estudiantes estaban particularmente interesados en soldadura y fabricación de metales. Eso es exactamente lo que queremos, le dijo don Esteban a Roberto durante una de sus reuniones de evaluación trimestral. Cada comunidad tiene necesidades diferentes, y nuestros talleres deben responder a esas necesidades específicas mientras mantienen nuestros principios fundamentales. El éxito del programa expandido pronto atrajo atención nacional. De medios importantes visitaron el taller original de don Esteban para documentar su historia y el impacto del programa. Políticos comenzaron a hacer referencias al modelo Morales en discursos sobre educación técnica y desarrollo económico comunitario, pero para don Esteban, el verdadero indicador de éxito seguía siendo individual y personal. Era ver Miguel, ahora de 18 años, abrir su propio negocio de reparación de motocicletas después de especializarse en ese campo durante su último año en el programa. Era ver a Rosa aceptada en una universidad prestigiosa, con una beca completa para estudiar ingeniería mecánica, pero decidir diferir su entrada por un año para ayudar a establecer el programa de mujeres en mecánica que había propuesto. Rosa, le dijo don Esteban cuando ella le comunicó su decisión. Tienes toda la vida para ir a la universidad, pero solo tienes esta oportunidad específica de ayudar a crear algo que podría cambiar las oportunidades para otras jóvenes como tú. Don Esteban, respondió Rosa, usted me enseñó que la educación no se trata solo de lo que aprendemos para nosotros mismos, sino de lo que podemos enseñar a otros. Quiero asegurarme de que otras niñas sepan que pueden hacer lo que yo hice. El programa de mujeres en mecánica que Rosa ayudó a desarrollar se convirtió en otro componente innovador del modelo que estaba evolucionando. Reconocía que las mujeres a menudo enfrentaban barreras únicas para entrar en campos tradicionalmente dominados por hombres, y proporcionaba apoyo específico para ayudarlas a superar esos obstáculos. Las mujeres a menudo dudan más de sus habilidades, explicaba Rosa durante los talleres de orientación que dirigía. No porque sean menos capaces, sino porque la sociedad les ha dicho durante toda su vida que estos trabajos no son para ella. Nuestro trabajo es mostrarles que esas voces están equivocadas. El programa había crecido hasta incluir 8 talleres en diferentes comunidades, cuando don Esteban recibió una llamada que lo sorprendió completamente. Era de uno de sus hijos, Roberto, quien vivía en Estados Unidos y con quien había tenido contacto limitado durante los últimos años. Papá, le dijo Roberto con voz emocionada, vi un artículo sobre ti en una revista aquí en Los Ángeles. No tenía idea de todo lo que has estado haciendo, Anne. Estoy muy orgulloso de ti. La conversación duró más de 1 hora, con Roberto, contándole sobre su vida en Estados Unidos, y don Esteban compartiendo detalles sobre su trabajo con los jóvenes. Era la conversación más larga y significativa que habían tenido en años. Papá, le dijo Roberto hacia el final de la llamada, quiero venir a visitarte. Quiero ver con mis propios ojos lo que has construido. Y quiero que conozcas a mis hijos. Tasney, ellos deberían saber qué tipo de hombre es su abuelo. Esa llamada marcó el comienzo de una reconciliación familiar que había parecido imposible. Durante los años más difíciles de don Esteban, sus otros 2 hijos también se pusieron en contacto. Y pronto estaba planificando una reunión familiar que incluiría a nietos que apenas conocía pero que habían escuchado historias sobre el abuelo que había cambiado tantas vidas. Mientras tanto, Canelo había estado documentando cuidadosamente la evolución del programa de don Esteban, no solo por interés personal sino porque había comenzado a escribir un libro sobre la experiencia. Quería capturar no solo los hechos del programa, sino las lecciones más profundas sobre potencial humano, segunda oportunidades, y el poder transformador de ver valor en cada persona. Don Esteban, le dijo durante una de sus conversaciones semanales, su historia necesita ser contada completamente. No solo por lo que ha logrado, sino por lo que enseña sobre lo que es posible cuando damos a las personas la oportunidad de mostrar su mejor versión. Joven Canelo, respondió don Esteban mientras ajustaba el carburador de un automóvil clásico. Mi historia no es sobre mí, es sobre todos estos muchachos que han pasado por aquí, sobre Rosa y Miguel y Carlos y todos los demás que han descubierto que podían hacer más de lo que creían posible. Yo solo fui el afortunado que tuvo la oportunidad de verlos florecer. Pero Canelo sabía que la modestia de don Esteban, aunque genuina, no capturaba completamente la verdad, sin su visión, su paciencia y su compromiso inquebrantable con ver el potencial en cada joven que llegaba a su taller. Nada de esto habría sido posible. El 4º año del programa expandido trajo nuevos desafíos y oportunidades. El gobierno nacional había tomado nota del éxito del modelo Morales y quería incorporar elementos de él en su programa nacional de educación técnica. Al mismo tiempo, organizaciones internacionales habían expresado interés en adaptar el modelo para uso en otros países. Es increíble, reflexionó don Esteban durante una tarde particularmente tranquila en el taller. Hace 5 años estaba pidiendo monedas afuera de un supermercado.
Ahora la gente quiere estudiar lo que hacemos aquí para replicarlo en otros países. La vida es realmente impredecible. Pero a pesar de todas las oportunidades y reconocimientos, don Esteban mantenía su enfoque en lo fundamental en los jóvenes, individuales que llegaban a su taller cada día, cada uno con su propia historia, sus propios desafíos y su propio potencial, esperando ser descubierto y desarrollado en cada nueva generación de estudiantes. Traía energía fresca y perspectivas diferentes, manteniendo a don Esteban, aprendiendo y adaptándose incluso mientras enseñaba, y cada graduado exitoso reforzaba su convicción de que no había límites para lo que las personas podían lograr cuando alguien creía en ellas, y les daba las herramientas necesarias para triunfar en la historia. Continuaba desarrollándose, con cada día trayendo nuevas oportunidades de tocar vidas, de enseñar habilidades valiosas, y de demostrar que la edad, las circunstancias pasadas o las apariencias actuales nunca definen completamente el potencial de una persona para contribuir significativamente al mundo 10 años después. Mientras don Esteban celebraba la graduación número 1000 de sus talleres ahora expandidos a 12 países, recordó con una sonrisa que todo había comenzado con una simple petición de una moneda, demostrando que los actos más pequeños de bondad pueden crear ondas de transformación que cambian el mundo para siempre. El fin